Buenas, hola, ¿qué tal? Voy a leer parte de este libro y voy a leer no el prólogo, sino origen y significado del alfabeto hebraico. Y voy a hacer una especie de audio lectura. Y espero que les guste. Ya le digo, pónganse cómodos. Este, tómense un café porque vamos a ahondar por el origen y significado del alfabeto hebraico. Y vamos a adentrarnos desde los sumerios, los egipcios, eh, y vamos a adentrarnos más a lo que es la Kabbalah. Voy a empezar a leer, espero que me sigan. Y bueno, ahí yo hago una audio lectura. La imagen que está en el video está por estar. Pero bueno, dice así. Si el origen del lenguaje articulado es milagroso, la escritura que torna visibles aún más que eso, es la conciencia que el milagro tiene de sí mismo. En casi todas las culturas la aparición de la escritura en un hecho divino, porque siendo esencialmente condensación del tiempo, exhala la eternidad del deseo humano, la extensión, la profundidad más allá de sus sentidos y su efímera existencia. La escritura es la huella del cien pies del espíritu sobre la roca de los siglos, surgida casi al mismo tiempo que la agricultura en el período neolítico, aproximadamente 10.000 años de nuestra época, antes de nuestra época. Es la raíz de la evolución espiritual, así como la agricultura lo es de toda evolución material. Claro que antes, en la famosa época de Reno, cuando los primitivos habitantes de Europa se ocultaban en cavernas para protegerse de las últimas glaciaciones, las oscuras paredes se llenaban de signos pictográficos. Los especialistas, o sea, la escritura y psicología de los pueblos del siglo XXI, los especialistas sostienen que el más antiguo ideograma que podemos descifrar tiene 27.000 años y aparece asociado a vagas formas animales y cúpulas. Simboliza el sexo femenino y se inserta al parecer en los cultos matriarcales del Paleolítico. Se trata curiosamente de una imagen de la matriz como reproductora y creadora de las formas, desde aquella lejana época a los pequeños pueblos neolíticos. Los frutos que antes se almacenaban en las cuevas, los granos que dormían en recipientes de piedra, comienzan a ser domesticados, salen a la luz, se asientan en los valles fértiles, germinan hacia lo exterior mientras multitud de nuevos asteriscos, muescas, rayas, círculos, vuelan como un polen de signos para posarse en las tablillas de arcilla, en los recipientes, en las flechas de hueso. Así el signo de la cueva sale de la cueva.
La estalactita de la Gran Madre gotea su transparente agua sobre el grano de Osiris. Y acá terminamos el primer párrafo. Vamos a seguir con el segundo párrafo. Dice, perdón. No es casual la analogía existente entre la matriz o el sexo femenino y la escritura, a pesar de que tanto el Tot egipcio como el Cadmo griego, dioses fundadores de la escritura y la sabiduría, hayan sido hombres. Los hermosos sellos mesopotámicos que han llegado hasta nosotros y que datan del tercer milenio antes de nuestra época, tallados en el fino alabastro o piedra dura, continúan la firma de los reyes o señores. También los anillos de jade o neofrita indicaban en signos cuneiformes la pertenencia de tal o cual objeto. El tránsito del ideograma a la abstracción, más rápido en la Mesopotamia que en Egipto, tiene mucho que ver con las técnicas de los escribas. Las cuñas impresas sobre la arcilla fresca debían ser rápidas y estilizadas para que el posterior horneado no la deformara demasiado. Al mismo tiempo se descubrían las homofonías y, aunque rudimentariamente, las estructuras silábicas. Una vez perfeccionado el sistema de escritura, nacen las escuelas de escribas y las culturas de la región: elamitas, hititas, sumerios, acadios. Aceptan un patrón único en el que pueden escribirse distintas lenguas. Este detalle es revelador. La matriz de una escritura contiene o puede albergar distintas voces. Milenio más tarde, la escritura latina será la matriz en la que se vertirán los pueblos ibéricos, galos y anglosajones. Pero volviendo a la escritura cuneiforme, según sabemos por los documentos de Tel el Amarna, reina inclusive sobre los jeroglíficos egipcios durante el fin del cuarto milenio y todo el tercero antes de nuestra época, estableciendo sus aproximadamente 600 signos como la clave política y social de la época. A medio camino entre lo silábico y alfabético, lo cuneiforme dejará al hebreo el antecedente del abstracto, herederos de esa zona con el arameo, en que se escribirá el Talmud, y los caracteres hebraicos que los judíos llaman Ashurim, seguramente por su origen asirio. Vamos al otro párrafo. El otro polo cultural que también y tal vez en mayor medida habría de contribuir y gestar la cultura hebraica es indudablemente Egipto. Ya en el tercer milenio antes de nuestra época, los egipcios conocían la escritura jeroglífica, su origen evidente en el pictograma, la imagen visual, el ibis, el halcón, la serpiente, el brazo humano. Poco a poco imagen y sonido se ligan más estrechamente y ya no se leen solamente las imágenes, sino también surgen los parecidos fonéticos,
La analogía acústica desplaza la comodidad del ojo. Esa lenta pero inexorable evolución de lo concreto a lo abstracto cambia además de punto de apoyo. Si los jeroglíficos son usados preferentemente en los bajorrelieves de piedra de la tumba y pirámides, el hierático que lo simplifica brota en los sarcófagos de madera donde brilla, omnisciente, el ojo de Ra el sol, mientras que el demótico, que más tarde descenderá al copto actual, busca la fragilidad del papel hecho de las fibras de papiro. Los tres niveles, sin embargo, están estrechamente unidos en la cultura egipcia. Tal vez no sería demasiado atrevido suponer que así como Moisés era un iniciado egipcio, a quienes le interesaba formar un pueblo de sacerdotes, así el carácter demótico del pueblo de esclavos que él liberó guardó oral celosamente el misterio íntegro de los jeroglíficos, en lo que la tradición judía hace remontar el periodo del Éxodo y denomina Torah Shebal Peh, o transmisión oral. Freud escribió un ensayo explicando la revolución mosaica a la luz de la figura egipcia de Akenatón. Akenatón como Moisés, reformador solar y monoteísta casi contemporáneo del salvado de las aguas, y es evidente que como más tarde en el profeta Ezequiel cautivo en la Mesopotamia, aquel paisaje incidirá junto con sus productos culturales en su imaginación del mismo modo que los hijos de Jacob, y la prueba es José, están imbuidos de cultos populares y folclóricos egipcios. Es Nilo Nil. Y vamos al otro párrafo. Se conocen unos 730 jeroglíficos, de ellos 220 son bastante corrientes y 80 de los más comunes. Entre los últimos 80, 24 sirven para designar una consonante cada uno, pero lo más interesante en este sistema de escritura, lo que indudablemente se relaciona con el hebreo, es el hecho de que las vocales no se escriben a menos que se trate de las semiconsonantes Yod y Vav, letras que como se sabe participan del nombre inefable. La historia de la escritura tendrá que esperar la agilidad, el amor intrépido de los griegos para que se agregue el fenicio, alfabeto semita, las vocales que llegaron hasta nosotros. Hay además otro detalle singular en relación a los jeroglíficos, un antecedente a la libre lectura que propone la Kabbalah. Los dibujos, las imágenes encerradas en los cartuchos, pueden leerse siguiendo los 4 puntos cardinales, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba, lo que no ocurre con el hierático ni con el demótico. Y si es cierto que la Kabbalah sufrió el poderoso efecto del gnosticismo alejandrino de los primeros siglos de la era cristiana, también lo es que Alejandría está en Egipto y que fueron los primeros padres de la Iglesia los encargados
de cerrar los últimos colegios sacerdotales que cultivaban la escritura jeroglífica. Y acá vamos por otro pasaje. Dice: la Kabbalah es fundamentalmente una hermenéutica que se apoya en la lengua hebrea. De ese modo, y desde el punto de vista empírico, sabemos que no es anterior a la formación real de esa lengua, así como el demótico no es anterior al jeroglífico. El demótico es la taquigrafía de un símbolo más extenso y profundo, en la paulatina síntesis que toda escritura conlleva, oculta irisaciones que sólo los poetas parecen descubrir. Cierra para mejor soportar las presiones exteriores las valvas de sus líneas de filosa madrépora para guardar la perla esférica e interior que refleja todas las palabras en la periferia y su único sentido en el centro. El retorno de las palabras a sus instancias primordiales es liberador, como un viaje en la máquina del tiempo, atravesando la caliza, el esquito, los minerales depositados por la historia de la cultura. Se llega al agua oscura y primera, al pozo etimológico, a la cisterna del espejo líquido que contiene nuestros primeros balbuceos de niños y nuestras primeras voces de dioses por igual. En ese estadio embrional, parecido a la alta tensión de las estrellas de reciente formación, al que el espíritu que busca debajo de la lengua llega por necesidad de esclarecimiento. Lo amniótico envuelve el verbo resplandeciente y se siente que ciertas verdades, para ser comprendidas, deben ser encarnadas al llegar a ese antes, a esa materia prima del lenguaje. Se perciben los temblores del diafragma entre las cuerdas vocales, el tránsito del universo entero buscando expresarse, el magma galáctico hirviendo en la garganta humana. Entonces, situado en la mitad aproximada de la media luna, fértil, entre la altiva Asiria, la enorme Babilonia y piramidal Egipto, el pueblo de Israel hará vibrar la cuerda de su canto. Lo quiera o no, entre esos arcos imperiales, tensos de poder y de sangre, nómada durante gran parte de su historia como los nabateos posteriores, entrando a tierra de Canaán con todo el ardor de los pródigos y delirantes, ensayará con los cananeos y los moabitas una escritura alfabética que no pasará de los 30 signos y que terminará por reducirse a los 22 conocidos. Esto sucedió aproximadamente entre los siglos XVIII y XIX antes de nuestra época, entre el periodo que los egiptólogos llaman de los Ixos y la primera época de organización tribal de Israel. Un ensayo intermedio entre la escritura alfabética y el demótico egipcio lo constituye el protosinaítico descubierto por Finlay Petrie en los primeros decenios de nuestro siglo, en el santuario en las minas de Lapsilazuli y turquesa de Seravit el Kahadem. Sin embargo, de todos los
intentos, el que estaba destinado a imponerse sobre los demás era liderado por un pueblo de comerciantes de manos manchadas con la púrpura de Mures, aquellos fenicios de Tiro, que recorrían intrépidos el Mediterráneo oriental, fundaron la ciudad española de Cádiz, establecieron colonias en Grecia y sus islas, marineros ágiles cuyo verbo tenían la esperanza y frescura de la cresta de las olas y a quienes les cabrá siempre el honor de estar en la piedra angular de la catedral alfabética posterior, utilizada por más de la mitad del mundo actual, escritura a punto de ser adoptada por los chinos continentales. Acá vamos a seguir con otro párrafo. Y dice así, punto y aparte. En Biblos, en Ugartit, ciudades costeras, también se había experimentado con nuevos signos, pero todavía pesaba el cuneiforme para los documentos oficiales. Los egipcios, por su parte, no estaban demasiado interesados en expandir sus hallazgos formales más allá de la cuenca del Nilo. Los hebreos, entre el Sharon y el desierto de Judea, convocan durante la primera monarquía de David y Salomón al arquitecto fenicio Hiram para construir el templo de Jerusalén. Es casi seguro que entonces ambos pueblos usaban una misma escritura. Hay salmos enteros de origen ugarita. Claro que aquella escritura no es la que nosotros conocemos actualmente, la de los caracteres cuadrados llamados Ashurim. Pero es indiscutible que en esa época unificada ya las tribus del sur y del norte que tanto trabajo le dieron al rey pastor, el tiempo del sedimento poético y de los compiladores y escribas habían llegado. Seguramente entonces se fijaron las genealogías y los más jóvenes comenzaron a hurgar la memoria de los más viejos, así como en sus espléndidas cortes lo ordenarían hacer Darío, Ciro y Jerjes. Los reyes no solamente acumulan riquezas, sino que vuelven dinástico el conocimiento anterior a ellos. Buscan para continuar en el futuro la continuidad de su pasado. Sin embargo, adivinar la forma exacta de aquellas escrituras semíticas es casi imposible, sabiendo que durante la destrucción del primer templo por los babilonios todo desapareció, menos la memoria y fidelidad del pueblo aplastado. Es interesante. Vamos por el otro párrafo. Al margen del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea atribuidos a Moisés, se piensa que la canción de Débora es una de las partes más antiguas de la Biblia, pero la exégesis no puede pretender una exactitud que vaya más allá del periodo masotérico de Tiberíades, es decir, los siglos 19 y 10, los siglos 9 y 10, los siglos 9 y 10, o tal vez aún antes,
Se sabe por otra parte que la época de canonización y selección de los textos bíblicos es la que abarca la escuela de Yavne, en la cual Yohanan ben Zakkai trabajó con sus discípulos con posterioridad a la destrucción de Jerusalén y de su segundo templo, y entonces y de regreso del primer exilio babilónico, el pueblo judío se había adueñado de la escritura cuadrada, con la cual tanto asirios como caldeos escribían el arameo. En el periodo del poderío persa entre los siglos V y IV antes de nuestra época, las últimas chispas de la lengua hebrea brillan en la Mishnah, parte del Talmud, y el arameo gana tanto terreno que todavía en el siglo XIII y en España los judíos lo utilizan para escribir el Zohar. La interpretación entre una y otra lengua es tal que hasta los ktubot o actas de casamientos judíos están escritas en arameo, para no mencionar la oración fúnebre Kadish. Simultáneamente, y en la época que la historia judía conoce con el nombre de los Amorim, entre la versión aramea de la Biblia llamada Onkelos y el fin de la época talmúdica entre los siglos VI y VII, nace la gramática y comienza a cobrar importancia especulativa la Kabbalah. La primera relación importante entre la gramática y el método de la investigación cabalística figura en el Sefer Yetzirah, o libro de la creación, de autor anónimo y origen tal vez gnóstico. El primer comentario conocido es el de Sadia Gaón, un importante talmudista del siglo X. ¿Cómo llegó ese libro hasta él? ¿Cómo llegó ese libro hasta él? Es imposible saberlo. Lo cierto es que a partir de su comentario y a través de los siglos se agregan mucho más desde Yehudah Halevi hasta el de Abulafia. Más aún el Zohar, el libro de la creación o de la formación, insiste sobre el valor de cada letra del alfabeto y los primeros 10 números sagrados del maestro de Samos, o sea, el maestro de Samos, Pitágoras. El autor divide el alfabeto en tres letras madres, Aleph, Mem y Shin. Luego vienen las 7 dobles, como por ejemplo Beit, Kaf, diferenciables por el punto diacrítico, o Dagesh, y finalmente las 12 simples de pronunciación unívoca, tales como Resh, Samach, Samech. La clave más interesante de ese libro podrá estar en las palabras Emesh, que además de simbolizar los tres elementos básicos de la cosmología semita, aire, agua y fuego, Abir, Maim y Esh, forman la voz Emesh, que quiere decir precisamente ayer por la noche. ¿Acaso no dice el Génesis que Dios creó el mundo separando la luz de la oscuridad y que su espíritu, imagen abstracta del fuego, planeaba sobre las aguas en las suaves ondas del aire? Otro detalle revelador también del genio judío en el exilio es la ausencia del elemento tierra, cuarto entre los griegos presocráticos dueños de la suya. Si bien es cierto que para los demás pueblos semitas ese elemento casi no aparece en los mitos, serán los judíos quienes enfaticen su aspecto sagrado,
precisamente por haber sido privados de ella, la tierra. El número 10, vamos a ver ahora. El número 10 se sabe tiene que ver con los sefirot, pero además con la letra Yod, que lo nombra otorgándole ese valor. Yod es el primer punto de la creación. A partir de él, o de ella si lo vemos como letra, comienzan a formarse las letras restantes, por adición o estilización. Cada letra del alfabeto hebreo empieza con la Yod, siguiendo siempre la pauta de la Yod, que sería algo así como la célula primera del cuerpo alfabético. Por otra parte, a pesar de que el Talmud no es un texto místico, en su protiforme dialéctica, en sus pasadizos secretos entre la frase bíblica y sus comentarios, se deslizan elementos de interpretación cabalística. El más evidente es precisamente el de la implícita continuidad entre original y comentario impresos en la misma página, o la relación entre el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén, que escritos en puntos alejados entre sí, se tocan en la raíz común que es la Biblia. Por eso toda oposición entre el espíritu cabalístico y el talmúdico es irrisoria. Uno es el río y otro las orillas. Uno es la halajá, la ley, o el camino, y otro es el caminante. Inclusive las abreviaturas y los acrósticos que figuran en el Talmud se expresan por leyes de sintaxis y composición cabalística. Habría pues que analizar si no se trata, al hablar de oposiciones, del eterno conflicto entre un individuo y su sociedad, entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero volviendo al Zohar, y a las letras, una hermosa parábola nos explica cómo eligió Dios las iniciales de su acción creadora. Una a una las letras se acercaron al Hacedor y le ofrecieron sus servicios para la magna tarea. Una a una exaltaron orgullosamente sus virtudes y su utilidad, su frecuencia lingüística y su posición en la tabla alfabética. Dios la va desechando por distintas razones hasta que llega a la Bet. Como esa letra comienza la palabra Baruch, que quiere decir bendito Baruch, Bet de Bet. El Creador decide que la obra de sus manos lo sea, y por tal motivo la Beit abre el Génesis con la palabra Bereshit, traducible por en el comienzo. Sorprendente analogía esta entre el comienzo y lo perfecto, ya que el bendecido es doblemente el hombre y su imagen, o bien Dios mismo. No obstante, continúa el Zohar, se trata de una bendición finita que el hombre debe construir y reconstruir continuamente, puesto que el valer 2, la segunda letra del alfabeto, o sea la Bet, se indica que aquí en este mundo todo es dual y que únicamente el amor que contiene toda bendición puede superar la tragedia de esa dualidad. La modestia de la Aleph, que no le pide a Dios ser escogida para la creación del mundo,
es sin embargo escogida por éste para simbolizar su indivisible unidad. En cuanto a la Aleph, y aquí entramos plenamente en la semiótica de la Kabbalah, de ella dice el Zohar que está formada por la Yod, separada por la Bab. Cada una de las Yod representaría doblemente lo masculino y lo femenino y las aguas superiores e inferiores del Génesis. La Aleph es una raya así, una Yod y otra Yod abajo. A ver si se ve ahí. A ver si se puede ver ahí. La Aleph. Y aquí entramos plenamente en la semiótica de la Kabbalah. De ella dice el Zohar que está formada por la Yod separadas por una Bab. Cada una de la Yod representaría doblemente lo masculino y lo femenino de las aguas superiores e inferiores del Génesis, mientras que la Bab, emblema del hombre arquetípico, sería el artífice dialéctico entre lo alto y lo bajo. Esta consideración morfológica de la primera letra del alfabeto se ramifica hacia las otras, aunque de modo sistemático. Con frecuencia se mencionan ciertas figuras que estas letras parecerían evocar: Aleph, un buey; Beit, una casa; Gimel, un camello. También aquí, a la vez que alusión de los jeroglíficos egipcios, pueden verse hasta qué punto lo fantástico expande lo real, en la continua escrutación de los signos, mientras los ávidos párpados del cabalista tiemblan de sueño o seducción. Cada trazo trasciende lo que simboliza cuando más resistente parece a los óxidos del devenir, cuando frente a las injusticias, los desplazamientos, las torturas, la explotación, la miseria, los judíos se convierten en dobles de sus signos para ser así, por antonomasia, el pueblo del libro, los marcados, como en los tiempos de la revelación sinaítica, por el fuego blanco y negro del espíritu. Vamos a entrar al otro párrafo. Y ya me falta poco. Dice: una de las posibles vías de acceso a la teoría que sostiene la creación del mundo por el verbo hebraico estaría dada por la frase Bereshit bara Elohim et Aleph Tav, siendo la primera palabra, según vimos, el comienzo, Bereshit, el comienzo; la segunda, creó, bara, creó; la tercera, Dios, Elohim; y la cuarta, que nos interesa destacar, el artículo determinante, que resume en sí todos los misterios del alfabeto, palabra dinámica al extremo de aparecer allí donde no lo esperamos y de desaparecer allí donde la queremos leer. Et Aleph Tav se compone de la primera y última letra del alfabeto bíblico, del alfa y omega, que San Juan utilizará para su Apocalipsis en relación al mensaje de Cristo. La Aleph ya vimos que era el infinito; la Tav o Tau sabemos que es la cruz. Perdón. Pero entre la primera y la última letra del alfabeto, ¿no está ya contenida toda la creación? Entre la última letra y la primera letra del alfabeto,
¿No ya no está ya contenida toda la creación? Pensarlo repetidas veces alucina, disuelve toda casualidad en el halo iridiscente de una verdad que nos supera. Podemos comprender ahora cómo quienes estudian seriamente las escrituras perciben, detrás de los vestidos del Creador, las letras, su cuerpo resplandeciente, el espacio blanco que contiene todos los colores. Este Et, Aleph Tav, variando su punto diacrítico, es también At, el tú buberiano, el otro, el interlocutor, el que escucha la voz del cielo, porque At en hebreo es tú, ¿no? Así la escritura es lo que nos indica el rito de pasaje entre el noumeno y el fenómeno, la eternidad y el tiempo, pero también es, entre tanto, mientras nos movamos en la esfera de lo exclusivamente humano, la ruta invisible que sigue nuestro diálogo, que lo engendra y bifurca. La escritura es la memoria de nuestra resurrección. Y ahora vamos a otro. Me quedó un poco la boca negra. Bueno, vamos al otro párrafo y ya estamos casi terminando. Si nos referimos ahora específicamente a la palabra hebrea que nombra la unidad básica de la escritura, el signo veremos que es Ot, Aleph, Vav, Tav. ¿No está allí otra vez entre la primera y última letra del alfabeto, la Vav que simboliza al hombre? Signo sublime entre todos los signos. El hombre que crea la palabra es a su vez creado por ésta, y la Kabbalah que se remonta hasta el nacimiento mismo del Verbo es a la vez meditación sobre el nacimiento del hombre. Existen numerosas interpretaciones sobre el nombre Adán, pero seguramente la más simbólica es la que lo que relaciona con Adama, que significa tierra. Este parentesco, como puede apreciarse, no es meramente cosmológico, sino también lingüístico. El uno surge de la otra, tiene su raíz, su sustancia, hasta su sangre compuesta de la misma materia que la plantea, que lo alberga. El concepto de sustancia que se prolongará desde la filosofía hebrea medieval a la de Baruch Spinoza, siglos más tarde, se apoya en una concepción viviente, transmutable, del lenguaje bíblico. El monismo hebraico no divide las palabras de las cosas, sino que, en vez de esto, tal vez haya que ver una chispa de platonismo. Sostiene que los signos son el arquetipo de la cosa que la precede. Vamos al otro párrafo. Parecida concepción pareciera tener la teoría físico-química de la vida, siglas de elementos simples como la O de oxígeno, la N de nitrógeno, la H de hidrógeno, yacen en la infraestructura de toda forma material en distinta proporción, pareja, valencia, equilibrio formal. La tabla periódica de los elementos es también, a su modo, un alfabeto cuyas ulteriores combinaciones componen las distintas caras de la realidad, a pesar de que en este último caso la cantidad de signos es mayor. La analogía es válida desde el punto de vista de los orígenes y en definitiva del lenguaje.
Bastaría recordar otro código para comprender la validez intuitiva de la Cábala: los cromosomas, elementos que existen en el interior de las células reproductoras y que se manifiestan en el momento de la mitosis o génesis celular, no solamente mantienen la constancia para diploide del género al que pertenecen, sino que además son individualizados como runas, palotes más o menos simétricos que semejarían una infraescritura de veintitantos signos inserta en todas las células de un individuo y en todos los individuos de una especie. Lo par, suponemos, responde a la dualidad inmanente a todo lo creado, pero la constancia de lo par es el núcleo de las células, es la constancia alfabética a la que en última instancia se reduce toda la masa de la vida, tanto como todo el cuerpo de la cultura, volviendo al origen de las letras hebraicas, sabiendo que son todas femeninas. Comprendemos la relación que se estableció en el comienzo de la civilización entre matriz y signo, naturaleza y abstracción, y aún más podemos ver cómo se continúa en la estructura gramatical de la lengua semita, la partición entre lo femenino y lo masculino, y las palabras que ya vivían, aunque de modo inconsciente, en las primeras manifestaciones de la vida. El símil que la biología encuentra molecularmente en el lenguaje escrito. El lenguaje escrito lo exalta. En la vida, la correspondencia son los canales sinuosos por donde fluye el pensamiento cabalístico. Cuando en el siglo X antes de nuestra era los griegos, cuyos antepasados habían inventado la escritura lineal A y lineal B, que descubriera Sir Arthur Evans en Knossos, introdujeron vocales en la abstracta armadura del alfabeto semita. Anunciaban en realidad el trabajo que los filósofos presocráticos llevarían a cabo siglos después, al sentar las bases del pensamiento analítico, deductivo, paralelo al pensamiento que para sutilizar la opacidad de las consonantes publicó la dimensión abierta de las vocales, alejando el concepto de raíz y exaltando el del agua que acariciaba las islas, así transformando lo que antes era para los semitas mera notación diacrítica mater lectiones en notación vocálica visible. Los griegos dieron un primer paso que atrajo el Medio Oriente hacia Occidente. El segundo, el más importante desde la perspectiva de la historia del espíritu de nuestra civilización, lo constituye la traducción de la Biblia al griego llamada Septuaginta y llevada a cabo por 70 sabios judíos de Jerusalén en la Alejandría de los Ptolomeos en el siglo IV. Después vendría la Vulgata de San Jerónimo en el siglo V, y desde allí a todos los confines del mundo conocido, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y irán gestando la historia de los últimos 2000 años. Eso en cuanto al significante. El significado sólo podrá saberse cuando se retorne a él, cuando además del hebraísta Eliezer ben Judá, otros seres relean su origen en el alba del alfabeto. Los ríos de todas las lenguas están entrando en la rada marítima de una ciudad sin mar, Jerusalén.
El hebreo moderno pasa de lo sagrado de la página a lo sagrado de la realidad. La biología moderna pasa de lo sagrado de la realidad a lo sagrado del lenguaje. La Kabbalah es el puente de la sutil filigrana en la que está bordado nuestro destino. Y acá terminamos con todo este material que es orígenes y significado del alfabeto hebraico. Espero que les haya gustado. Fue una lectura simplemente. Saludos.